Muy bien, para continuar con nuestro tema, en las clases anteriores les hablé del tipo penal básico de robo. Hoy me voy a dedicar a exponer, a intentar explicar lo que se conoce como el robo equiparado de vehículo. Eh, el robarse un vehículo y sobre todo en aquellas actividades que ya son consideradas en algunos casos como delincuencia organizada, es decir, un grupo de personas de más de dos que tienen como actividad ilícita permanente el robo de vehículo, pues se genera toda una industria a su alrededor. Y entonces la única conducta delictuosa no es en sí el apoderamiento del vehículo, sino que pueden actualizarse diversas conductas también reprochables. ¿Cuáles serían esas conductas reprochables alrededor de un robo de un vehículo? Pues van desde el desmantelamiento, el traslado, el resguardo, tenerlo en posesión, la comercialización. Entonces, ahorita acabo de referir algunos ejemplos de aquellas conductas que también resultan reprochables cuando de manera posterior al robo de un vehículo se ejecutan y que todas acaban formando parte de lo que se conoce como la industria del robo de vehículo. Precisamente por eso se denominan figuras equiparadas del robo de vehículo o robo equiparado de vehículo. Son aquellas conductas, repito, posteriores al robo de un vehículo. Muy bien. El robo equiparado de vehículo, así denominado en la doctrina, se encuentra previsto en nuestro Código Penal Estatal en el artículo 183 bis. Y, y prevé una sanción mínima de 4 a 10 años de prisión, perdón, y una multa de 500 a 1000 días. Independientemente de si en el hecho concreto se verificaran algunos otros delitos. Aquí vemos propiamente tres fracciones, aunque vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son más. Me parece que otras dos más. Bueno, la primer conducta equiparada al robo de vehículo consiste en desmantelar o, segunda conducta, comercializar. Entonces esta fracción prevé una conducta alternativa. O desmantelas un vehículo o varios, objeto material, o comercializas sus autopartes. Entonces, primer conducta, desmantelar objeto material, uno o varios vehículos. Careciendo, como un elemento objetivo, careciendo del consentimiento, sin consentimiento. ¿Sí? Vamos a ponerle en otro color para ser más ilustrativos. Sin consentimiento. Dice de quien tiene derecho a otorgarlo. ¿Quién tendrá derecho a otorgar que desmanteles un vehículo? Pues evidentemente el propietario, el poseedor legítimo, fundamentalmente, ¿no? Pero pues si desmantelas un vehículo y no tienes el consentimiento de quien debía haber otorgado ese consentimiento, pues evidentemente tu conducta puede resultar delictuosa. Y aquí la autoridad investigadora se enfrenta a un problema y también quien juzga. Si el que desmantela el vehículo
no sabía que el vehículo era robado porque el que se lo llevó a desmantelar le hizo creer que él era el dueño, ¿es o no reprochable su conducta? Sería la pregunta. Como está descrito el tipo penal, en principio sí es delictuosa porque no exige que supiera que el vehículo era robado. ¿Qué significa entonces que quien va a desmantelar un vehículo le surge una obligación de cerciorarse que quien le está solicitando, pidiendo, contratando para desmantelar un vehículo, tiene que cerciorarse, tiene que tomar sus previsiones para establecer que es el propietario? Acaba siendo una restricción. Sin duda, desmantelar un vehículo, desarmar un vehículo, de origen es una actividad lícita. En un corralón, en un yonque, como se les conoce, se me ocurre pensar, son negocios que tienen licencias de funcionamiento, son negocios que tienen autorizaciones del Estado para operar, y es en esos lugares fundamentalmente donde se llegan a desmantelar vehículos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ido a alguno a conseguir alguna refacción para un vehículo? Entonces, de origen es una actividad lícita. El problema es cuando lo ejecutas sobre un vehículo robado. El problema es cuando lo ejecutas sobre un vehículo del que no te cercioraste que quien te estaba pidiendo desmantelarlo era el propietario o el posesionario legítimo, ¿no? Entonces, es una restricción en ese sentido. El que se dedica a esta actividad tiene que cerciorarse, tiene que tomar sus previsiones para evitar incurrir en un delito. Muy bien. Había dicho que la segunda conducta era la comercialización. ¿Comercialización de qué? Como objeto material, pues de las autopartes. ¿Cuáles autopartes? Pues las del vehículo, evidentemente, robado. Entonces, quien comercializa autopartes de un vehículo robado, y el legislador intenta ser explícito, por separado o de manera conjunta como un elemento objetivo, es decir, no me importa cómo las comercialices, si las comercializas todas juntas o si las comercializas de manera aislada, es decir, por separado, no me importa. Si tú comercializas autopartes de un vehículo robado, estás incurriendo en el delito previsto en la fracción primera del artículo 183 bis, denominada robo equiparado de vehículo. Entonces, se dan cuenta, el desmantelamiento como primer conducta ya es reprochable y ya puede ser un delito. Segunda conducta, si lo comercializas es otro delito. ¿Qué comercializas? Repito, sus autopartes. Esa sería la primera fracción del artículo 183 bis. La segunda fracción, si ustedes se dan cuenta, tiene como conductas también alternativas una enajenación o trafique, dice. Evidentemente son conductas que tienen que ver con la comercialización, con la venta, con la compra y venta, porque también la enajenación también puede ser comprar un vehículo, vender un vehículo. Evidentemente robado. Oiga, ¿qué pasa si yo compro un vehículo robado y yo no sabía? Bueno, en este caso el legislador sí previó una circunstancia que ahorita voy a explicar. Muy bien, entonces, ¿qué enajeno, qué tráfico? Repito, como objeto material entonces, vehículos robados. Uno o más, no importa la cantidad. Evidentemente incidirá en la sanción, ¿no? No es lo mismo vender uno que vender 10, ¿no? Por supuesto. Pero nos exige una condición el legislador. Dice que no acredite su posesión de buena fe. Y entonces aquí
pues hay un resquicio para quien se dedica a la compra y venta y también para el comprador de buena fe, por supuesto. Entonces, si yo de buena fe adquirí el vehículo sin saber que el vehículo era robado, pues el tipo penal no se actualiza. Si yo vendí el vehículo sin saber que el vehículo era robado y lo hice de buena fe, evidentemente no se actualiza el tipo penal. Entonces aquí se implica que haya un dolo, que haya una mala fe. Y da incluso otra alternativa, ¿no? O la legítima procedencia, es decir, yo lo compré en un tianguis de vehículos en donde incluso fue revisado por la policía y me dijeron que el vehículo no tenía ningún reporte. Lo compré en una agencia y me dieron esta carta factura y resulta que el vehículo era robado, pues estoy acreditando su legítima procedencia, ¿no? Entonces, en el caso de la compra y venta de vehículos robados, sí el legislador exige que haya un dolo, ¿no? Un despropósito, fundamentalmente. Esa sería la segunda fracción. Y la tercera fracción en esta diapositiva, pues sería las conductas, si se dan cuenta, detentar, poseer o custodiar. Evidentemente, el legislador y el juzgador y los criterios jurisprudenciales nos marcan diferencias, ¿no? Entre la posesión, que implica pues un resguardo material, la custodia, que implica un cuidado del vehículo, y la detentación, que si bien tal vez no lo tengo resguardado físicamente, sí ejerzo cierto poder sobre el mismo vehículo. Son como grados, ¿no? Como diferentes naturales en las conductas. El legislador no quiere que se le escape ninguna, y entonces quien detente, posee, custodia, que todo se sintetiza en resguardar, que todo se sintetiza en tener un vehículo robado, dice, y no acredite su posesión de buena fe o legítima procedencia, otra vez la condición, o acredita la propiedad o identificación del mismo con documentos alterados o apócrifos. Esa es otra conducta que prevé esta figura. Entonces, tú quieres acreditar, quieres ostentar la propiedad o identificación del mismo vehículo con documentos alterados, o sea, modificados, o apócrifos, que no es otra cosa que falsos. Entonces, en esta tercera fracción, si tú resguardas, si tú tienes un vehículo robado y no puedes acreditar que lo tienes en posesión de buena fe, o pretendes acreditar, o quieres acreditar, o acreditas, dice más bien, la identificación o la propiedad del mismo, con documentos alterados o apócrifos, estás incurriendo también en robo equiparado de vehículo. Estas serían las primeras tres fracciones del robo equiparado de vehículo. Voy a dejar hasta ahí esta presentación por el tiempo que me llevé en la explicación.